¿Alcanzan a escuchar? El derrame pleural corresponde el día 26. Hoy vamos a hablar de derrame pleural también. De tal manera que el día 26, a esta hora, no vamos a estar por acá, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar. No se desespere que le hice una mini guía, por decirle así, y a través de su grupo WhatsApp, sus respectivos líderes se las van a hacer llegar, ¿ok? Y allí va a estar la información de donde se van a extraer las preguntas. Entonces, dedíquense a escuchar, muchachos, más que a escribir, escuchen. Ok, entonces tenemos que tromboembolismo pulmonar es una patología, una enfermedad pulmonar del sistema respiratorio, pero que a la vez también compromete al sistema cardiovascular. Por eso es que uno la ve más como hacia el lado cardiovascular que hacia el lado de la parte pulmonar. Es una emergencia médica, muchachos, de muy, pero muy difícil diagnóstico. Y tiene muchos diagnósticos diferenciales, por lo cual es sumamente confundida. Epidemiológicamente hablando, les digo que tromboembolismo pulmonar es una patología prácticamente casi mortal, por decírselo así. Sin embargo, hay pacientes que suelen pasar su diagnóstico solapado. Solapado quiere decir en silencio, fue muy leve o breve lo que pudo haber pasado y confundido con otros diagnósticos, sobre todo de la parte del área cardiovascular. Muchas veces con pericarditis y muchas veces con infarto, con angina pectoris, pero son tromboembolismos pulmonares. ¿Qué es un tromboembolismo pulmonar? Un tromboembolismo pulmonar no es más. Para que se ubique. Ok. Sigo. Si quieren, algunos se acomodan acá. Ok, entonces estamos dando el concepto, la definición de lo que es un tromboembolismo pulmonar. Un tromboembolismo pulmonar no es más que la presentación, la llegada de un coágulo de diferente dimensión a la arteria pulmonar. Por lo general suele ser una instalación abrupta, súbita, y se instala y por ende va a desencadenar una serie de manifestaciones clínicas atendiendo del tamaño. Esta es la arteria, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tamaño del coágulo, se dice que si es mayor la ocupación en la arteria de un 30%, desencadena sintomatología. Menos de un 30% puede ser un hallazgo muy leve, muy casual, de lo que le estaba hablando. Pero la oclusión superior, muchachos, al 50% es un tromboembolismo masivo, un tromboembolismo grave. Se complica y el paciente le puede llegar con una muerte súbita. Es causa también de muerte súbita. ¿Saben lo que es una muerte súbita, verdad? Sin causa aparente.
llega la persona fallecida y hay que averiguar. Ok, puede llegar a un estado de shock, todo complicado desde el punto de vista inestable hemodinámicamente. Entonces estamos claros la definición de tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Ok, te dirá, como todas las patologías que hasta ahora se han estudiado, muchachos, por ende que hay unas causas. Hay una causa, hay una etiología, hay una patogenia, ¿verdad? Como tal. Entre las causas como tal, no hay causa específica, pero según un señor llamado Virchow, del triángulo, se dedicó a estudiar esto, ¿verdad? Y estableció, por un lado, que hay factores de riesgo. Pero les voy a hacer hincapié, muchachos, factor de riesgo no es la causa directa del tromboembolismo, sino es la causa que puede estar allí, en cualquier momento puede desencadenar la enfermedad como tal. Ok, pero de esos factores de riesgo hay unos predisponentes bien resaltantes, como lo es. Son numerosos los factores de riesgo. Ahí yo se los cito, factores de riesgo del tromboembolismo pulmonar. Hay dos que son bien interesantes, que son paciente inmovilizado en cama menos de 3 días, menor de 3 días, escuche esto, o sedentarismo prolongados, que lo lleven a unas estadías prolongadas con un enlentecimiento sanguíneo, es factor de riesgo para tromboembolismo pulmonar. Entonces, todo paciente encamado de inmovilidad menor de 3 días por un lado, pero también ustedes se van a conseguir la literatura donde le dice la inmovilidad en las 12 últimas semanas, que serían los 3 últimos meses. Y los otros pacientes con fractura, entonces inmovilidad por múltiples causas, ¿verdad? Y lo otro, las cirugías, que llevan al paciente también a estar inmóvil allí. Es de carácter obligatorio que estos pacientes que van a tener, sobre todo en edad avanzada, muchos días acostaditos, hay que colocarle anticoagulantes. ¿Okay? Eso no se les puede olvidar, muchachos. Está la persona ahí, si el otro médico que lo está viendo se le olvida, ustedes tienen que hacer hincapié, sobre todo en esos pacientes con fractura, en esos abuelitos con cirugía, hay que cubrir. ¿Qué otros factores pudieran hacer mención para el tromboembolismo pulmonar? Insuficiencia cardíaca. Sí, la insuficiencia cardíaca también, patologías como la insuficiencia cardíaca, condiciones, aterosclerosis, los viajeros, personas que establecen viajes prolongados, mayor de 8 horas, corren riesgo de tromboembolismo pulmonar. Embarazo, obesidad, fármacos, hábitos, muy bien. Y entonces todas esas cosas de una u otra forma van a llevar a riesgo de tromboembolismo pulmonar. Entonces, allí ustedes lo tienen en la guía. Ok, vamos ahora con la etiopatogenia como tal. Tenemos 3. Este señor estudió 3 fenómenos. Esta sí, sanguíneo. Esto a nivel circulatorio, ¿verdad? Por enlentecimiento. Por ejemplo, una persona sedentaria corre riesgo, y más que si tiene varices, tiene trombosis venosa profunda, que esto va a tener trombosis venosa profunda. Factor de riesgo, personas que tengan antecedentes de familiares que han muerto por tromboembolismo pulmonar, corre riesgo también. Tenemos daño endotelial y la hipercómplica. Si en el examen
se les pregunta, es una pregunta de desarrollo, cite es lo mismo que menciono los 3 mecanismos etiopatogénicos del tromboembolismo pulmonar. Ustedes tienen que citar estos 3, ¿oye? Éxtasis, daño arterial y precoagulación. Ustedes, sin ninguna explicación alguna, pues se le está diciendo cite Listo. o mencione. Entonces usted dice, éxtasis sanguínea, daño endotelial o hipercoagulabilidad sanguínea. Ok. Ok, vamos con lo que ustedes le tienen miedo, la fisiopatología. Muchachos, es recomendable que todas estas patologías ustedes hagan hincapié en la fisiopatología, porque es una manera de conocer de dónde viene el daño orgánico, todas esas cosas, y la alteración funcional y por ende las manifestaciones clínicas. Ayer yo lo veía ahogado con una pregunta. Yo decía, ¿por qué los muchachos estarán así tan estresados con una pregunta que era de manifestaciones clínicas? Si alguien conoce y ha estudiado la fisiopatología, no puede estar tan ahogado con las manifestaciones clínicas porque sabe que va a venir de allí, ¿verdad? Ok, entonces nosotros aquí dijimos que es un problema de ¿qué? De corazón, de pulmón, ¿verdad? Ok, que se va a afectar entonces el sistema respiratorio. ¿Por qué? Tenemos la arteria. Esta arteria estaba sanita, pero llegó una cosita aquí, ¿verdad? Y la tapó. Y la tapó, y ya la cosa aquí necesita una mayor Presión. fuerza, una mayor presión, ¿verdad? Ok, entonces, si ya esto está tapadito y esa es la arteria pulmonar, usted tiene que saber de dónde sale la arteria pulmonar. Repásese eso, ¿verdad? Para poder entender por qué están pasando las cosas. Ok, ¿de dónde sale la arteria pulmonar? Ok, entonces, lo otro es, ¿qué lleva a ella? ¿Para dónde conduce esa sangre? La lleva, es desoxigenada y la lleva a oxigenarla, ¿verdad? Correcto. Es como un carrito que la va a llevar a oxigenar, ¿en dónde? En el pulmón. Pero resulta que se consiguen con esa cosa allí. Entonces quiere decir que ¿qué pasaría en el pulmoncito? En el pulmón no se va a perfundir, ¿verdad? No Va a haber zonas que van a estar carentes de oxigenación. No va a haber perfusión. Va a ocurrir una hipoxia. Y esa hipoxia va a traer como consecuencia una serie de manifestaciones clínicas, dificultad para respirar, lo que traducimos en una disnea, una polignia, se pone cianótico, frío, sudoroso, todo eso por esa hipoxia nada más. ¿Ok? Hablando de hipoxia, cuando ya adelanté con los muchachos insuficiencia respiratoria y me di cuenta que con respecto al diagnóstico, por ejemplo, cuando utilizan para medir la saturación de oxígeno, ok, muchachos, cuando vayan a ver su seminario, les recomiendo que se estudien eso, ¿oye? Porque no es igual lo que usted te puede estar midiendo con el aparatico. Tiene que estar preciso qué es lo que está midiendo aquí en porcentaje y qué es lo que hay acá en milímetros de mercurio de la presión de la arteria, ¿verdad? Entonces, para que aprendan a manejar bien ese aparatico. Porque entonces vienen ustedes y cuando esto está de moda, después del COVID, tú y todo el mundo carga ¿verdad que sí? Sí, sí. Y ahí mismo lo primero que te agarra aquí está. Y entonces resulta que te dan cosas, te dan noticias que no son. Te dan noticias que son falsas. Y yo me di cuenta, es verdad. Si es que es porcentaje, él te mide en porcentaje. Sí. Y la arteria está en milímetros de mercurio, la presión, ¿me entiendes? Entonces hay que traducir ese porcentaje, tiene una equivalencia. Estudiense esa cosita cuando tenga insuficiencia respiratoria. Esto también lleva a insuficiencia respiratoria. Por eso que le hago mención. Ok, entonces, como se altera allí, va a haber alteración de algo bien importante, que es el surfactante. El surfactante es el que va a mantener, es como la gelatina, ¿verdad? El envasecito y mantiene la gelatinita hecha. Igualito el surfactante, mantiene el pulmoncito bien adecuado allí en la cavidad torácica. Si él
esa alteración, ese surfactante no se está produciendo, se está alterando la síntesis surfactante, ¿qué pudiera estar pasando? Se colapsa, ¿verdad? Muchachos, y si se colapsa, viene una telestaxis. Y ese es otro evento bien interesante, bien importante y grave aún. O sea que el tromboembolismo pulmonar no es fácil. Por eso que les digo, imagínense con todas las entidades pulmonares mismas que hay que luchar para hacer el diagnóstico y descartar. Ok, luego que ya existe todo eso, va a haber alteraciones en los gradientes de perfusión, va a haber alteraciones en los equilibrios de la acidosis respiratoria. Claro. Todo eso es consecuencia de esto. Luego, de la que hay afectación respiratoria, también hay afectación del sistema cardiovascular. ¿Por qué se va a afectar el sistema cardiovascular? Porque esta señora arteria sale del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué pasa? El ventrículo derecho, la arteria aumenta la resistencia, porque le dice, necesita más fuerza para bombear eso, yo quiero mandar esto para allá, lo quiero mandar. Entonces viene el ventrículo derecho y se debilita, ¿verdad? Y de tanto también hacer su función, él se ensancha, se hipertrofia y llega a ser una insuficiencia de ventrículo derecho. Y es la causa de muerte. La disfunción del ventrículo derecho es ya hay marcadores que estudian esto y dicen que ya un paciente con tromboembolismo pulmonar, que en donde se evidencia que hay una disfunción del ventrículo derecho, ya es una complicación severa. ¿Ven? Y aproximadamente de 3 al 6% de personas que han hecho tromboembolismo pulmonar y que quedaron con deterioro de ventrículo derecho, con una insuficiencia de ventrículo derecho, y también quedan con una alteración luego de salir de su evento, de la arteria pulmonar, porque allá hubo aumento de la resistencia, ¿verdad? Entonces ahí también, eso quedó insuficiente también. Y esa persona fallece aproximadamente a los 3 meses de haber hecho el evento. O sea que es triste. Y por eso es que hay que estar pendiente de hacer bien esos diagnósticos, de esos factores de riesgo, de prevención de enfermedades, ¿verdad? Ok. ¿Qué otra cosa va a pasar en la parte cardiovascular? La persona puede morir porque esa insuficiencia de ventrículo derecho lleva a hipotensiones severas, lleva a insuficiencias cardíacas congestivas, Sí. y muere por esa complicación. ¿Estamos claros, verdad? Sí. Esa parte. Ok. Ahí hay otras cositas, otro cuentecito más en la guía. Ok. Vamos ahora con las manifestaciones clínicas. Ya aquí ya ustedes lo entendieron, ¿verdad? Sí. Vamos ahora con diagnóstico. X. Ok, ¿cómo vamos a diagnosticar el tromboembolismo pulmonar? No es fácil. Ya les dije que es diagnóstico difícil. En pregunta de selección simple le sale patología tal con diagnóstico difícil, entonces ustedes se ponen a pensar ahí. Es diagnóstico difícil. Porque se parece a muchas cosas. Pero la clínica billete mata galán, la clínica prevalece. Por lo tanto, usted tiene como doctor hacer hincapié y establecer su diagnóstico y establecer un diagnóstico posible alterno. Si el diagnóstico alterno es menos probable del tromboembolismo pulmonar, usted está de una vez alimentando y dándole fuerza a su diagnóstico, ¿verdad que sí? O sea, usted puede decir, compararlo con, vamos a ponerle con una pericarditis, por decirlo así. Pero resulta y usted dice, pero él tiene fiebre, síndrome febril. Pero el tromboembolismo pulmonar da síndrome febril. Porque hay diferentes formas de presentación clínica. El paciente puede presentarse y decirle, tengo, dificultad para disnea. Lo hacen en un 73% de los casos. Refieren eso.
Un 66% de los casos refieren que tienen dolor pleurítico. Pero hay otros porcentajes menores que refieren que presentaron tos, un 50%, y otros que dicen que tienen hemorroides. Entonces, estos síntomas, estos son síntomas, ¿verdad? Sí. Son muy parecidos a otras enfermedades. Entonces yo sigo manteniendo, no, pero es que me da para tromboembolismo pulmonar porque le veo que tiene hallazgos positivos para trombosis venosa profunda. Es un paciente que viene de una cirugía en un periodo menos de tantas semanas, porque para eso van a echar mano también de los factores de riesgo. Claro. ¿Okay? Para establecer eso para... Ok. Pero también hay unos signos bien interesantes. Entonces tenemos taquipnea en un 70% de los casos. Hay taquicardia, hay crepitantes, estos son signos. Signo. Signos, todo lo que se pueda medir. Y síntomas, todo aquello que echen el cuerpo. Ok. Una vez que si usted, estamos hablando del diagnóstico, entonces el diagnóstico lo primerito que vale es la clínica. Y la clínica hay que fortalecerla con los factores de riesgo más antecedentes, ¿verdad? Para poder llegar a ese diagnóstico. Pero muchachos, los grandes científicos dicen que como que el diagnóstico, como la clínica, ya lo hemos explicado que es difícil, establecieron unos pretest. Y hay varios nombres que ustedes pudieron haber leído, ¿verdad? Quizás tenemos el más usado, es el de Wells, que es un sistema de registro de Wells que mide probabilidad diagnóstica. ¿Qué hizo ese señor? Él lo que hizo era que en un formato establece hallazgos clínicos, ¿verdad? Y antecedentes. Van a estudiar el formato de Wells, ¿ya? Okay. Porque si vamos a sacarlo aquí, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Pero a cada cosa le da un porcentaje. Entonces, Sí. cuando hablamos de diagnóstico, él dice, es de probabilidad diagnóstica. Claro. Y le da importancia porque lo establece en dos criterios. Y hace bajo riesgo, lo clasifica en dos, bajo riesgo y alto riesgo. Y él dice, no, pero me interesa la probabilidad para el bajo riesgo, porque entonces así evito toda esa de costo, porque es muy costoso esa serie de estudios que hay que hacer para llegar a confirmar que hay un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, que la probabilidad de bajo riesgo es menos de 4, porque le da un puntaje, les dije, ¿verdad? Si el puntaje es menos de 4, es bajo riesgo. Si es mayor de 4, es alto riesgo. ¿Qué tomó? Primero, toma. Hay clínica para tromboembolismo, esto que les coloqué aquí. Positivo, le da 3 puntos. Ahí, el diagnóstico que prevalece es el de tromboembolismo pulmonar por las clínicas más que cualquier otro diagnóstico que usted se planteó. Y si es positivo, usted dice, no, yo me sigo planteando que esto es un tromboembolismo pulmonar por esto y por esto. Entonces, usted lo sigue manteniendo. Le da 3 puntos más, ¿verdad? Lo examina. ¿Hay signos evidentes de trombosis venosa profunda positivo? Sí los hay. Entonces, suponte tu calle edema, le da 1.5. Y así los va sumando. Y sacan ese score que llaman y ese. Pero realmente tiene relevancia, es para eso. Y él lo llama que lo aplica en doble tanda. Y ellos descartan, Wells descarta trombosis venosa profunda también. Y hay un formulario específico para eso, aplicado sobre todo en miembros inferiores. Recuerden que la gran mayoría de tromboembolismos pulmonares, ¿de dónde vienen? Vienen un 90%. Vienen de los miembros inferiores.
pero no quiere decir que de cualquier otra parte del cuerpo no puede desprenderse un trombo, ¿verdad? Pero el 90% tiene. Y el 50%, escuchen esto, que es bien interesante, sobre todo nosotras las mujeres, el 50% de personas que tienen trombosis venosa profunda hacen tromboembolismo pulmonar. Es bastante, sí, porque es la mitad. ¿Ve? De cualquier inmensidad, por decirlo así. Ok. Ya les dije que estudien criterio de Well, fortalecelo más. Ahora vamos con otra parte bien interesante de tromboembolismo pulmonar, que es una vez, muchachos, que se hizo el diagnóstico, ustedes dirán, ¿y esa patología? Y no sé qué, no, eso no tiene vida ahí, ¿ok? Una vez que se hizo el diagnóstico, pero dice el diagnóstico, le dice que tiene baja probabilidad. Hay una fracción proteica llamado dímero D. Esa es una fracción de proteína que aparece positiva, muchachos, cuando hay un coágulo que se está desintegrando en el torrente sanguíneo. Y ese va a aparecer positivo. Si eso está pasando. Entonces, imagínate, ya aquí le dijeron que tiene baja probabilidad. Entonces le mandaron a hacer el dímero D, que es certero para esto que tiene otro, y le dio negativo, délo por hecho que no hay tromboembolismo pulmonar. Ok. Tenemos también, con respecto al diagnóstico, ¿quién lo va a dar? La angiografía torácica. Es el que va a decir de la arteria pulmonar. Está afectada, ahí él va a certificar, a confirmar el diagnóstico. Pero antes de llegar a eso, por eso es que se aplican esa serie de pretestas. Rayos X. Le dirán, pero ¿y en la rayos X de tórax? ¿Se le hace rayos X de tórax a estos pacientes? Sí. Y en la rayos X de tórax van a evidenciarse ciertos signos. Hay un signo que llaman el signo de Westermarck y hay otro signo dependiendo del McConnell. Son zonas de halo de hiperclaridad que se ven ahí en la arteria, justamente donde ella está bloqueada, donde está obstruida. Pero eso no te va a confirmar porque hay que ver también quién lo esté viendo, quién lo esté, certificando. Lo otro es el electro, ¿okay? Es que puede haber un electrocardiograma de un paciente con tromboembolismo pulmonar, que, ¿cómo lo manejamos nosotros aquí, en el hospital? Como un evento cardíaco, y entonces lo primero que le hacemos es un electro. Pero ¿qué vamos a conseguir en el electro? Taquicardia sinusal. Claro. Y taquicardia sinusal puede cursar en muchas cosas, pero no hay un signo evidente electrocardiográficamente que diga esto es un trombo. Exacto, no. Ya sabemos que el diagnóstico, ¿quién lo da? La angiografía. Ok. Una vez que ya el paciente, ya le hicieron, sí tiene un diagnóstico y tiene una oclusión mayor de un 50%, es que un tromboembolismo pulmonar masivo. Sí. Se va a complicar. ¿Cuál sería la complicación? Él va a entrar en un shock, ¿verdad? Y se va bajo gasto, por bajo gasto. Porque ya dijimos que se alteró. ¿Quién se alteró? El ventrículo derecho, el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué pasa? También se le hace su ecocardiografía y te va a ver las zonas que hay aquí kinéticas, toda la funcionalidad del ventrículo derecho y te establece una relación con ventrículo izquierdo. Ese coeficiente que ellos extraen de allí, te habla, pero de como pronóstico. Es lo que estamos hablando. ¿Okay? Hay, muchachos, algo bien importante para pronóstico en este tipo de casos, que es una escala que se llama PESI. Esto se lee así, en este sentido. Esto es índice. Esto es embolia y esto es pulmonar. Entonces, ¿qué te indica ahí? Este es como decir un índice de severidad de embolia pulmonar.
lo clasifican, eso es otra escala. Y también que tomen en cuenta ellos allí los signos y síntomas del tromboembolismo pulmonar, el grado de severidad, el grado de oclusión, y ellos también toman en cuenta allí si hay comorbilidad. ¿Saben lo que es comorbilidad? Presencia de otras patologías. Claro, no va a ser igual un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva que ya viene tiempo luchando con ella y ahora se le presenta un tromboembolismo pulmonar. Entonces el pronóstico es bastante reservado, ¿verdad? Para ese tipo de pacientes. Entonces ellos lo clasifican en 5 grupos y los 2 primeros grupos son los que tienen mayor riesgo para muerte. Que eso es lo que es bien interesante que ustedes se lean la escala PES. O sea, todo eso está ahí. Sí. ¿Qué pasa con el tratamiento? Por lo que yo siempre le he dicho a ustedes. Con respecto a los tratamientos, muchachos, no es que no lo estudien, sino que no es el objetivo como tal, caernos acá, que tiene que ponerle heparina al tanto, que es subcutáneo, que es esto, que es aquello, ¿verdad? No, eso, sino que aquí cada caso va a ser particular y ya sabe que la mayoría de este tipo de pacientes son pacientes hemodinámicamente inestables que ameritan hasta de terapia coronaria, pues de terapia intensiva y cada caso va a ser particular en este caso. Bueno, yo les elaboré, como les dije, una pequeña guía, espero que les sea de bastante utilidad. Espero que esto que corto, porque también el espacio no es ¿cómo te diría? El más adecuado porque nosotros cortamos y sobre todo la hora. Eso les traje de tromboembolismo pulmonar. Si hay alguna inquietud que ustedes quieran. A la noche, esta muchachita, ¿dónde está Francismar? ¿Vino? El segundo tanto. Bueno, tengo el de la 1, lo tengo. Ustedes se comunican conmigo, yo no transpongo. Ok, vamos con derrame pleural. Para la grabación.